¿Qué pasaría si os dijera que la Pascua no empezó con Jesús, sino que todo apunta desde el principio? Imagínate esto, una noche llena de tensión. El aire era denso. Cada familia esperaba en silencio con los corazones latiendo afuera. Una sombra de muerte caminaba por las calles de Egipto, pero una simple mancha de sangre en un marco de madera fue suficiente para salvar una vida. No es una superstición, sino una clave, un código sagrado insertado en la historia que apunta a algo mucho mayor. La primera Pascua no fue solo. El inicio del Éxodo es el prólogo de un misterio eterno, un espejo que refleja siglos pasados. Cuando se sacrifica el verdadero Cordero, no solo protege un hogar, sino que redime al mundo. Quédate hasta el final. Hoy descifraremos juntos el simbolismo oculto que revela las conexiones proféticas y el propósito celestial detrás de la Pascua. Te prometo que después de este video, nunca volverás a mirar la cruz ni la Pascua de la misma manera. Regístrate para compartir este mensaje y abre tu corazón a una antigua verdad que sigue viva hoy: la esclavitud en Egipto y el llamado de Moisés. Viaja en el tiempo a la tierra del Nilo. Admira la magnificencia de las pirámides de Egipto. Desafía al cielo con majestuosos templos bañados por la dorada luz del sol. Una civilización en la cima de su poder se cree orgullosamente eterna. Pero detrás del sombrío esplendor del palacio del faraón se esconde una realidad brutal que esconde una herida abierta del sufrimiento de un pueblo esclavizado. Ellos son los descendientes de Israel, descendientes de Jacob. Ya llegaron, hace siglos, como huéspedes bajo la protección de José. Los judíos salvaron a Egipto de la hambruna. Pero la gratitud es fugaz y los recuerdos se desvanecen. Un nuevo faraón, que no conocía a José, ascendió al trono. Él vio el aumento de la población judía no como una bendición, sino como una amenaza. Y el miedo engendra crueldad. Se les impusieron decretos crueles. Sus hombres fueron condenados a trabajos forzados, construyendo la ciudad ladrillo a ladrillo bajo el sol abrasador, arrastrando piedras hasta quedar exhaustos. Sus mujeres, lamentando en silencio la pérdida de sus bebés varones arrancados de sus brazos y arrojados al Nilo por orden real. El chasquido del látigo del capataz es la única canción que escuchan los alfareros y la arcilla es su única amiga. De cada miserable choza, de cada espalda destrozada, se elevaba al cielo un grito silencioso pero desesperado. Alguien escucha el cielo, no es ni sordo ni ciego lejos del Nilo. En el árido silencio del desierto de Madián, arde una angustia. Pero este no es un fuego cualquiera. El fuego baila, pero los arbustos no. Y desde el centro de ese fuego sobrenatural, resonó una voz que desafió las leyes de la naturaleza y cambió el curso de la historia. Se llama a un hombre llamado Moisés, un príncipe fugitivo convertido en un humilde pastor, un hombre atrapado entre dos mundos que huyó del lujo del palacio que ahora oprime a su pueblo. Y allí, delante de la zarza ardiente, oyó la revelación de que yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ciertamente he visto el sufrimiento de mi pueblo que está. Egipto y yo hemos escuchado su clamor. Bajé a rescatarlos. La misión parece imposible: enfrentar al imperio más poderoso de la tierra, liberar a millones de esclavos sin ejército, sin armas, sin estrategia humana. La única arma de Moisés fue la promesa divina: yo estaré contigo. El mismo Dios eterno luchará por Israel. Así comienza la historia de la liberación, no por el poder humano, sino por la intervención divina. Las plagas y el juicio final con Aarón, su hermano a su lado y el pastor silencioso como únicos símbolos. Con autoridad divina, Moisés regresó al centro del poder que había oprimido a su pueblo. Se presentó ante el faraón, el hombre considerado un dios viviente, y pronunció una audaz petición desde los cielos: deja ir a mi pueblo. La respuesta del faraón fue burla y endurecimiento de su corazón. Y así comenzó un duelo cósmico, una demostración del poder del Dios de Israel ante los ídolos impotentes de Egipto. 10 veces la mano de Dios golpeó, y cada plaga fue un desafío directo a un dios egipcio, una destrucción de su falso poder. El Nilo, fuente de vida y adorado como un dios, se convirtió en sangre. Las ranas, símbolos de fertilidad, invadieron todos los rincones, desde los palacios hasta las habitaciones más privadas.
El polvo a los pies de Jeb se convirtió en mosquitos feroces, enjambres de moscas, plagas sobre el ganado sagrado, llagas incurables, granizo mezclado con fuego que destruyó las cosechas protegidas por Nad, langostas que devoraron lo que quedaba, y finalmente, una oscuridad tan espesa y clara que paralizó todo Egipto. En 3 días, un golpe directo al dios Sol Ra. Con cada desastre el corazón del faraón se endurecía como una piedra. El orgullo lo cegaba, pero algo importante sucedió. Dios trazó una línea divisoria mientras Egipto sufría en la tierra de Gosén. Donde vivían los hebreos reinaba la protección de Dios, no había sangre en el agua, ni plaga en la casa, ni tinieblas en sus moradas. La diferencia era clara. Dios había separado a su pueblo, pero la libertad completa aún estaba por llegar. Entonces Moisés, con la autoridad del cielo, invistió su voz para proclamar el juicio final, el juicio más devastador, el juicio que rompería completamente la resistencia del faraón. A medianoche, declara el Señor, saldré por el medio de Egipto, y morirán todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de su sierva que está tras la piedra de molino, y todos los primogénitos del ganado. Imaginen el horror. Una sentencia absoluta sin apelación, sin distinción entre nobles ricos y pobres y esclavos egipcios. Muerte. El mismo hombre enviado por Dios caminaría invisiblemente por las calles esa noche, llevándose las vidas más preciosas de cada familia egipcia. El imperio estaba al borde del colapso institucional. La primera Pascua, pero justo en medio de esa aterradora declaración, Dios abrió una puerta inesperada, no una puerta de escape basada en la fuerza o el mérito humano, sino una puerta de misericordia sellada con obediencia y sangre. Por primera vez se revela un plan específico de redención, un acto que prefigura la mayor expiación de todas. Las instrucciones de Dios son detalladas, meticulosas y casi insondables en su especificidad. Cada familia judía tenía que elegir un cordero, no cualquier cordero, sino un cordero macho de un año. Y lo más importante, sin defectos, sin cojera, sin heridas, sin manchas. La perfección es esencial. Lo guardarán consigo, lo cuidarán y lo observarán durante 4 días, desde el día 10 hasta el día 14 del mes de abril. Y al anochecer del día 14, cada familia deberá sacrificar su propio cordero. Pero la acción no termina ahí. Se llevarán un montón. Mojaron el hisopo en la sangre del cordero sacrificado y la untaron en los 2 postes y en el dintel de sus casas. La sangre debe ser visible en el exterior. No basta creer que hay un cordero dentro. El signo exterior de la sangre aplicada es la línea divisoria entre la vida y la muerte inminente. Pensemos en el profundo misterio de este mandato. La sangre de una criatura inocente y sin mancha se ofrece para proteger al culpable. La vida de un cordero sustituye la vida del primogénito en la casa de Dios mismo. Prometió que cuando el ángel destructor pasara por Egipto esa noche al ver la sangre en las puertas de la ciudad judía, pasaría por Pesar, donde la palabra sangre de Pascua sería su escudo de salvación. Con reverencia, el pueblo obedeció. Los jefes inspeccionaban sus rebaños en busca del animal perfecto. Durante 4 días las ovejas vivieron entre ellos. Quizás los niños jugaban a su alrededor sin comprender del todo que esta criatura era su sustituto para salvarles la vida. Y el día señalado había llegado. Los sonidos crepusculares de los amantes dejaron de ser reemplazados por el silencio solemne del sacrificio, la sangre roja brillante cuidadosamente recogida, no derramando en vano, con manos temblorosas pero firmes y usando humildes hisopos de algodón, marcan su cuerpo. Fue una declaración de fe silenciosa pero poderosa. Creemos en tu palabra, Señor. Creemos en esta sangre. Seguimos dentro. La preparación continúa. El cordero será asado al fuego, no hervido ni crudo. Lo comerán esa noche sin dejar nada para el resto. A la mañana siguiente lo comerían con 2 acompañamientos importantes: pan matzah sin levadura, un recordatorio de la prisa de la partida inminente sin tiempo para que la masa suba, y hierbas amargas, un conmovedor recordatorio de la amargura de la esclavitud que estaban a punto de dejar atrás. Incluso la postura al comer es una guía. Debían estar completamente vestidos, con cinturones ajustados, sandalias y bastones en la mano, listos para partir en cualquier momento. No fue una fiesta tranquila, fue una comida de emergencia, una vigilia de anticipación que era la Pascua del Señor. Cada detalle dispuesto por Dios susurra una verdad más profunda. La sangre generalmente asociada con la muerte ahora significa vida.
Lo que había manchado ahora estaba purificado, lo que había sanado. ¿Qué poder se escondía en ese líquido carmesí? ¿Cómo podría una simple marca en la madera detener el juicio del Todopoderoso? Nadie tenía una respuesta completa en ese momento, pero en el fondo sabían que estaban participando en algo sagrado, un acto que trascendía el tiempo. Cuando los últimos rayos del sol se pusieron tras las dunas y el rojo de la sangre de los alféizares se fusionó con el rojo del atardecer, cada familia judía se encerró en sus casas marcadas. Escucharon el viento del desierto, tal vez los ecos lejanos de otros sacrificios y el silencio glorioso antes de la tormenta del juicio de Dios. Lo que no sabían en ese momento es que, con cada gota de sangre derramada, estaban escribiendo el prólogo de la mayor historia de redención jamás contada. Una historia en la que el verdadero Cordero aún no había surgido. Noche de juicio y liberación. La luna llena se eleva sobre Egipto, un testigo silencioso en el vasto cielo nocturno. Pero esa noche su luz plateada parecía teñida de aprensión. El aire espeso y pesado vibraba con una tensión invisible pero tangible. El tiempo mismo parecía contener la respiración. La oscuridad no es simplemente la ausencia de luz, sino una penumbra que señala una visita divina, una intervención que incluso los ángeles temen. Dentro de las casas manchadas de sangre, reina el silencio. Los adultos observaban, vestidos para el desfile, con porras en mano y con el corazón latiendo al ritmo de una promesa y una advertencia. Los niños, probablemente dormidos, no eran conscientes del drama cósmico que se desarrollaba afuera. La sangre en la puerta era su única pero fuerte defensa. Es el límite trazado por Dios entre la vida y la muerte. Fuera de aquellas puertas, Egipto dormía en la inconsciencia del orgullo, inconsciente de la sombra del juicio que se cernía sobre su imperio desde el más lujoso de los palacios. Incluso las familias más humildes, y entonces llegó la medianoche. En un momento que partió la noche sin trompetas ni cornetas, la justicia divina cruzó el umbral entre la eternidad y lo secular. El ángel del Señor pasó por la tierra de Egipto, no con espada desenvainada, sino con una presencia silenciosa y mortal que destruyó el aliento vital en cada hogar egipcio. En cada familia no protegida por la sangre del Cordero, la tragedia golpea con brutal precisión. El primer hijo es esperanza de la familia. El heredero cae sin importar su rango, el hijo del faraón. En la cuna de seda, el hijo del molinero, en su estera de paja, hasta el primogénito del ganado en el establo. En un instante la vida se extinguió y con cada vida que se detenía un grito rasgaba el silencio de la noche, un lamento que empezaba en una casa y se extendía a otra cada vez más fuerte y amplificado hasta convertirse en una ola de dolor desesperado. Inundaciones imparables en todo el país. Madres tirando del pelo a sus padres, golpeándose el pecho, nobles postrados en cenizas. El palacio real no fue inmune. El heredero del trono más poderoso del mundo yace frío. El faraón, el otrora invencible rey de Dios, ahora se arrodilla temblando ante un poder al que ningún dios ni su ejército pueden enfrentarse. Su orgullo quedó destrozado ante la supremacía del Dios de los esclavos. Pero en Gosén, en medio del llanto y la desolación que cubría a Egipto, reinaba una extraña paz. En las casas marcadas con sangre dormían los primogénitos de los hebreos, respirando el aire fresco de la vida, seguros en la sombra, obedeciendo a los padres no por méritos propios, no por su noble linaje, sino solo por la fe, actuando según la palabra de Dios. El Cordero murió por ellos. Su sangre es visible en la puerta que clama vida, no venganza. Los israelitas oyeron el grito de ayuda desde lejos. Sus corazones no temblaban de miedo, sino de asombro y gratitud ante el milagro incomprensible. Porque ellos, ¿qué los hace diferentes? La respuesta son, en el silencio de sus hogares protegidos, la sangre era solo sangre. Esa verdad ardía para siempre en su memoria colectiva. Antes incluso de que el sol anunciara el amanecer, llegó la hora. Mensajeros egipcios, con pánico en sus ojos y urgencia en sus voces, llamaron a las puertas de los hebreos. Salid, salid de aquí, toma a tu gente, a tus hijos, todo tu ganado. Id y servid a vuestro Señor como habéis dicho, pero ahora el yugo de 4 siglos se ha roto en un instante. El pueblo esclavizado se rebeló, no con la prisa del fugitivo, sino con la dignidad del hombre liberado. Tomaron sus mantos, sus callados y la masa sin levadura que habían preparado, y comenzaron a caminar.
La redención no viene a través de la negociación humana, sino a través del juicio y la misericordia de Dios. El poder que trajo muerte a Egipto trajo vida y liberación a Israel. Mientras las grandes multitudes abandonaban las ciudades de Egipto, dejando atrás el humo del luto y el polvo de la opresión, cada paso era un testimonio. Ya no son esclavos, son. Los peregrinos ya no están oprimidos, son herederos de la antigua promesa. Llevaban consigo no solo sus escasas pertenencias, sino también el recuerdo imborrable de aquella noche, cuando en la hora más oscura, la sangre de un cordero encendió una llama eterna de esperanza y salvación. Nació la Pascua y sus ecos resonarán por siempre. La Pascua es una ley eterna. El polvo del desierto se aferraba a sus viejas sandalias. Cientos de miles de hombres, mujeres y niños marcharon hacia el sol. Nunca abandones la tierra de la esclavitud para siempre. Cada paso es una afirmación de libertad, pero también un viaje hacia lo desconocido. La tierra prometida es solo una promesa susurrada de un destino invisible en el horizonte. La libertad es real pero frágil, y en esa fragilidad necesitan un ancla, un recordatorio constante del poder y la fidelidad de Dios que los ha liberado milagrosamente, y fue en el vasto silencio del Sinaí que Dios transformó un evento único en una organización a largo plazo. Él no quiere ser olvidado. No quiero que el recuerdo de la noche de la liberación se desvanezca con el tiempo. Por eso instituyó la celebración anual de la Pascua. Este día os será en memoria, declaró Dios por medio de Moisés, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones. Lo celebraréis como estatuto perpetuo. Éxodo capítulo 12, versículo 14. Imaginemos esta escena, un pueblo recién liberado, que todavía está aprendiendo a caminar sin cadenas, recibe instrucciones de repetir ese acto. Después de los 5 rituales de esa importante noche, comed un cordero sin mancha, pan sin levadura y hierbas amargas durante 7 días. Porque ya no están en Egipto, ya no necesitan sangre en las columnas para protegerlos del ángel destructor. ¿Cuál es el propósito del desierto como aula espiritual? Dios les estaba enseñando una lección mucho más profunda. Enseña a los niños que Egipto no es solo una ubicación geográfica, sino un estado mental. El faraón era en realidad más que un signo. Un rey terrenal, pero dentro de él se esconde la tiranía del pecado, la idolatría, la dureza latente y la rebelión. La libertad exterior debe ir acompañada de la liberación interior. Y para enseñar esta verdad, Dios no usó discursos filosóficos, sino símbolos poderosos llenos de significado profético. Cada elemento recurrente de la Pascua se convierte en una lección de vida. El cordero sin mancha no es solo un animal perfecto, sino también un anuncio silencioso, una sombra que apunta a un futuro salvador. Un hombre completamente inocente, que cargará con los pecados de los demás. El pan sin levadura habla de la necesidad de una vida libre de la levadura de la maldad y del pecado, una separación del pecado. Las hierbas amargas no solo recuerdan el sufrimiento pasado, sino que también enseñan que la redención tiene un precio, que el pecado deja un sabor amargo y que la salvación no es algo que deba tomarse a la ligera. Su pulcritud y prisas son una declaración constante de su identidad como extraños peregrinos en este mundo, siempre dispuestos a avanzar. La guía de Dios para la verdadera riqueza. Mientras la columna de nube los guiaba de día y la columna de fuego de noche, mientras aprendían a creer en el maná del cielo y en el agua de la roca, las preguntas comenzaron a susurrar en los corazones más sensibles. Si este cordero anual es oscuridad, entonces, ¿qué es la realidad? Si esta sangre solo cubre temporalmente, ¿la sangre de quién alabará para siempre? Los israelitas tropezaron muchas veces en el desierto, dudaron, se quejaron, incluso adoraron a un becerro de oro. Rápidamente olvidaron que Dios los había liberado. Pero, cada año, el mes de Abib llega con una misión clara: celebrar la Pascua para purificar la vieja levadura y ofrecer un cordero en memoria. Algunos lo hacen por costumbre, otros por miedo, pero los que tienen verdadera fe empiezan a vislumbrar, aunque sea vagamente, una promesa mayor. Dios mantiene encendido el fuego de la Pascua porque el núcleo de su plan de redención se esconde en la repetición de los gestos de los antepasados. Mientras Moisés recibió la ley en el Sinaí, estableciendo el sistema de sacrificios en el tabernáculo, la Pascua conserva su carácter íntimo y familiar único, celebrado dentro de la familia, conmemorando la primera noche del juicio y la misericordia, siendo cada cordero sacrificado en el desierto y luego en la tierra prometida un eco,
una nota en la sinfonía sagrada que anuncia la llegada del verdadero Cordero. Ni nuestra religión ni los rituales que realizamos serán. Hemos sido lavados y marcados con la sangre del Cordero. Así como en Egipto el ángel destructor pasó por alto las casas marcadas con sangre. Así que en el juicio final, solo aquellos que han puesto su fe en el sacrificio de Cristo, cuyas vestiduras espirituales han sido lavadas y emblanquecidas en la sangre del Cordero, Apocalipsis capítulo 7 versículo 14b, serán reconocidos como redimidos como hijos de Dios. Eso es, el sello sagrado de pertenencia por su sangre. Sigue hablando, sigue protegiendo, sigue invocando misericordia para los que en él se refugian. Y después del juicio vendrá la celebración final del banquete eterno que la Pascua siempre anuncia, las bodas del Cordero. El libro del Apocalipsis lo describe como un banquete glorioso que no tendrá fin, donde estarán los redimidos de todos los tiempos y de todas las naciones. La iglesia es presentada como una novia pura y radiante, que se sentará a la mesa del banquete con su esposo celestial, el Cordero. ¡Qué foto! No habrá más lágrimas, no habrá más luto, no habrá más muerte, no habrá más pecado. Solo hay adoración pura, alegría indescriptible y comunión perfecta con Dios y los santos. Y en el máximo acto de amor, ese mismo Cordero nos servirá. La Pascua que comenzó con la noche oscura del juicio y la liberación en Egipto culminará en el día eterno de luz y gloria en los nuevos cielos y la nueva tierra. Mientras esperamos ese día glorioso, la Pascua continúa hablándonos hoy. Esta no es solo historia antigua, sino también una invitación viva a salir de Egipto y de la esclavitud, del pecado y abrazar la libertad que Jesús compró con su sangre, porque esa sangre todavía tiene poder. El poder de perdonar, sanar, restaurar o transformar. No importa que tan lejos estés o que tan rota parezca tu historia, la sangre del Cordero es suficiente. Y en medio de un mundo lleno de ruido, todavía resuena una voz, no de condena sino de amor, no para imponer sino para abrazarnos con gracia. Esta no es solo una historia de Pascua, puede ser tu historia también. Si este mensaje toca tu corazón, haz 3 cosas. Suscríbete para seguir explorando los misterios de la Biblia. Comenta qué parte te resonó más, deja tu pregunta. Comparte este vídeo con alguien que necesite esperanza ahora. Gracias por estar aquí, la historia continúa y tú eres parte de ella. Nos vemos la próxima vez.